Hubo una vez, en el corazón del sudeste asiático, una ciudad mágica nacida entre el polvo y la fe. No tenía murallas doradas ni palacios de mármol, pero sus templos hablaban con el cielo, miles de ellos cubriendo una llanura tan vasta que al atardecer brillaban como brasas encendidas entre la bruma. Ese lugar se llamaba Pagan. Hoy lo conocen como Bagan y queda en Myanmar, aunque durante siglos fue el centro espiritual de todo un continente. Pero lo curioso es que casi nadie lo recuerda. Los libros de historia apenas lo mencionan. Los mapas modernos lo muestran como una zona turística y el mundo simplemente lo dejó atrás. Pero Pagan fue real, fue grande y fue profundamente humano. Imagínate esto, un río inmenso, el Irrawaddy, bajando tranquilo bajo el sol tropical mientras campesinos siembran arroz y jóvenes monjes caminan descalzos con sus cuencos de ofrendas. En la distancia, una silueta solitaria se recorta sobre una colina. Es un rey, Ana Urachta, el fundador de un sueño de unidad, de sabiduría, de eternidad. Él no construyó un imperio con espadas, lo hizo con ladrillos, fe y palabras. Y poco a poco, Pagan se llenó de templos, monasterios, escuelas, manuscritos. Más de 4.000 templos, levantados por generaciones de creyentes. Cada uno una promesa, una oración convertida en piedra. Pero como todo lo que brilla, también tuvo su sombra, su caída y su olvido. Hoy, quienes caminan por Bagan ven solo ruinas, paredes agrietadas, cúpulas caídas, estatuas erosionadas por el tiempo. Pero si uno cierra los ojos y escucha con el corazón, puede oír el murmullo del pasado. Un murmullo que dice: yo estuve aquí, yo fui grande y aún tengo historias que contar. Así comienza este viaje tranquilo, sin prisa, sin ruido. Un viaje al alma de Pagan, el imperio que brilló y luego desapareció como un suspiro al atardecer. Esto es Pagan, el poder olvidado del sudeste asiático. Mucho antes de que Pagan fuera un mar de templos, fue tan solo una aldea de madera, junto al río Irrawaddy. Las mañanas eran tranquilas. Se escuchaban los cánticos de los monjes, el ruido de los bueyes arando los campos y el rumor constante del agua fluyendo sin pausa. Los pobladores vivían de la tierra, cultivaban arroz, recogían frutas, construían sus casas con bambú y hojas de palma. No tenían oro, ni joyas, ni ejércitos, pero sí tenían algo que pocos reinos tenían en esa época: paz. Y fue en ese rincón silencioso donde nació uno de los líderes más importantes de la historia birmana, Ana Urachta. No fue un conquistador como los demás. No gritaba órdenes ni buscaba gloria personal. Era un hombre de visión, un soñador con los pies en el polvo y la mirada en el cielo. Cuando subió al trono, Pagan aún era pequeña, una ciudad entre muchas, pero él quería más, no para sí mismo, sino para su gente, para su cultura, para su fe. Ana Urachta unificó los pequeños principados del valle. No lo hizo solo con espadas, sino también con palabras, diplomacia y religión. Él adoptó el budismo Theravada, una forma más pura y sencilla de la enseñanza de Buda, y la convirtió en el alma del reino. Ordenó construir templos no para mostrar poder, sino para enseñar, para guiar, para que cada campesino pudiera ver, tocar y entender los caminos del Dharma. Y así, las aldeas se convirtieron en ciudades, las cabañas en monasterios, los caminos en rutas de peregrinación. Pero el crecimiento no fue solo espiritual. Ana Urachta también fortaleció el comercio, abrió canales, mejoró la agricultura. El río Irrawaddy se volvió una arteria vital, por donde viajaban arroz, madera, manuscritos y también ideas.
Pagan, poco a poco, comenzó a brillar, no como una capital militar, sino como un faro cultural. Un lugar donde sabios y arquitectos se reunían, donde la palabra escrita tenía valor y donde el silencio de los templos decía más que 1000 discursos. Al final de su vida, Anahurata no dejó grandes conquistas, pero dejó algo más duradero, una identidad. Gracias a él, Pagan dejó de ser un nombre en el mapa y se convirtió en un símbolo de unidad, de fe y de lo que puede lograr un pueblo cuando cree en algo más grande que sí mismo. Y así, con ladrillos, polvo y sueños, comenzó la construcción del imperio. Dicen que hubo un tiempo en que, al amanecer, los templos de Pagan brillaban como joyas sobre la llanura. Miles de ellos, pequeños, grandes, sencillos, imponentes, cada uno construido con devoción, con ladrillos rojos, cal caliente y manos humildes. Desde lejos, parecía un bosque de torres, pero no eran árboles. Eran estupas, pagodas, piaras, cada una apuntando al cielo, como si la ciudad entera intentara alcanzar el nirvana. Durante los siglos XI y S, Pagan vivió su época dorada. Lo que comenzó como un simple asentamiento junto al río, se convirtió en la capital de un reino vasto y vibrante. Las rutas comerciales florecieron, los manuscritos viajaban de templo en templo, y los monjes discutían filosofía bajo los árboles. La arquitectura alcanzó un nivel sublime. Se levantaron templos como el Ananda, que brillaba en la luz del sol como si estuviera cubierto de oro, y el Tat Pi Nyu, el más alto de todos, visible desde kilómetros de distancia. Pero lo más impresionante no era su tamaño, sino su alma. Cada templo estaba decorado con frescos, esculturas, relieves, que contaban la vida del Buda, los viajes, los milagros, las enseñanzas. Eran libros de piedra, para aquellos que no sabían leer. Los artistas de Pagan no firmaban sus obras, no buscaban fama, construían para el Dharma, para dejar huellas que el tiempo no pudiera borrar. Había tanto fervor espiritual que incluso los campesinos donaban ladrillos, una moneda, un día de trabajo. Todo para formar parte de algo eterno. Y no eran solo templos. Había escuelas, bibliotecas, monasterios. El conocimiento fluía como el Irrawaddy. Las ideas de la India, de Lanka, de los textos Pali se mezclaban con las tradiciones locales. En el corazón de todo esto estaba la gente. Hombres, mujeres, niños, monjes, peregrinos, cada uno con su historia, su fe, su camino. Por las mañanas los monjes salían a recolectar ofrendas, los campesinos araban la tierra, los artesanos tallaban estatuas de Buda, y al caer la tarde, la ciudad entera parecía entrar en meditación. No era solo una capital, era una idea viva, un canto colectivo, una oración hecha ciudad. Así fue Pagan en su esplendor. No una metrópolis moderna con ruido y torres de vidrio, sino una llanura silenciosa llena de luz, donde cada ladrillo decía, yo creo. Y durante un tiempo, ese sueño funcionó. El imperio brilló con fuerza y su resplandor alcanzó todo el sudeste asiático. Pero como ya sabes, todo lo que sube sigue su destino. Nada dura para siempre. Ni siquiera la fe más fuerte, ni siquiera un mar de templos. Aunque desde fuera todo parecía armonía, dentro de Pagan algo empezaba a quebrarse. El reino crecía, sí, pero también lo hacía su peso. Miles de templos significaban miles de recursos, madera, ladrillos, metales y sobre todo, manos. Manos que ya no sembraban, ya no tejían, ya no pescaban, sino que trabajaban solo para construir. La devoción se volvió obsesión. Cada rey quería superar al anterior. Cada noble quería dejar su nombre grabado en piedra. Y así,
el reino comenzó a sangrar por dentro. Los campesinos, agotados, no podían mantener sus tierras. Muchos las donaban a los monasterios, esperando ganar mérito espiritual. Pero al hacerlo, dejaban de pagar impuestos. Las tierras sagradas crecían, y con ellas el poder de los monjes. Pero el tesoro real se vaciaba. Los soldados no recibían paga. Los caminos se deterioraban. El comercio se frenaba. Y mientras tanto, el rey y su corte seguían construyendo templos, más altos, más dorados, más ambiciosos. El equilibrio se rompió, no por una guerra, sino por la fe mal administrada. Y en medio de ese colapso silencioso, algo se movía en el horizonte. Venía del norte, con caballos, con arcos, con fuego. Eran los mongoles, el gran imperio mongol, expandiéndose como tormenta sobre Asia. Habían tomado China, habían llegado al Tíbet, y ahora miraban hacia Pagan. El rey Narati-Apate, conocido por su orgullo, intentó resistir. Rechazó las demandas de tributo, insultó a los emisarios mongoles, y cuando llegó el momento de luchar, marchó con miles de soldados hacia el norte. Pero la historia no siempre favorece al valiente. La batalla fue un desastre. Las tropas birmanas no estaban preparadas para la táctica mongola. Fueron derrotadas rápidamente, y el rey huyó. Desde entonces, el pueblo lo llamó Taruk Piai Min, el rey que huyó de los mongoles. Una burla, una cicatriz, un símbolo del inicio del fin. Los mongoles no llegaron a destruirlo todo. No lo necesitaban. Pagan ya se estaba cayendo sola. Los templos aún estaban de pie, pero el espíritu que los levantó ya temblaba. Y el silencio que antes era sagrado, ahora era una despedida. El esplendor se convertía en sombra, y la sombra en olvido. Después de la retirada del rey, Pagan ya no fue la misma. No hubo más grandes construcciones. No hubo celebraciones. Solo silencio. Los reyes siguientes eran débiles, marionetas en manos de señores locales y de los mongoles, que mantenían su influencia desde lejos. El poder real se deshizo como arena entre los dedos. Las tierras. Esas mismas tierras que antes producían arroz, manuscritos y esperanza, quedaron en manos de los monasterios. Pero ni siquiera los monjes podían sostenerlo todo. Los caminos se llenaron de polvo. Los mercados cerraron temprano. Los templos, antes vivos con oraciones y cantos, empezaron a cerrarse. No por abandono, sino por agotamiento. Y sin embargo, Pagan no murió del todo. Todavía había peregrinos. Todavía había niños que jugaban entre las estupas. Todavía quedaban monjes que meditaban en las cuevas talladas siglos atrás. El sol seguía saliendo sobre las torres doradas. El Irrawaddy seguía fluyendo, como si no notara el paso del tiempo, ni las lágrimas de los que lo habían perdido todo. Durante siglos, Pagan quedó al margen de la historia. Los nuevos reinos se alzaron en el sur, como Ava, Tungu y luego el poderoso imperio Konbaung, pero ninguno logró igualar el alma de Pagan. A veces, los reyes posteriores enviaban restauradores, trataban de salvar los templos más importantes. Pero el viento, la lluvia, los terremotos seguían su curso, y aún así, los templos resistían. Algunos perdieron sus techos, otros sus pinturas, pero no su presencia. Había algo que no podía romperse, una energía tranquila, una memoria viva. Los lugareños empezaron a contar historias de espíritus que habitaban las ruinas, de reyes que caminaban entre las sombras, de una ciudad que, aunque caída, seguía orando en silencio. Muchos creían que Pagan era un lugar sagrado, donde el pasado y el presente se tocaban, donde si uno se quedaba quieto,
muy quieto, podía escuchar a los antiguos murmurar entre ladrillos, y así el esplendor se convirtió en polvo, el polvo en leyenda, y la leyenda en un susurro que cruzaba generaciones. No era un imperio que conquistaba por la fuerza, sino por la fe. Y esa fe, a pesar de todo, no se extinguió. Pagan se volvió un recuerdo persistente. No gritaba, no exigía, solo esperaba, como un monje en meditación, como una vela encendida en un cuarto oscuro, esperando que el mundo la volviera a mirar. Durante siglos, Pagan fue apenas una sombra en la memoria, un sitio remoto, al que solo los más curiosos o devotos se atrevían a llegar. No había carreteras modernas, ni mapas detallados, ni guías que contaran sus historias, solo templos cubiertos de polvo y un silencio tan profundo que a veces parecía eterno. Pero todo cambió cuando el mundo moderno despertó la vista. A principios del siglo XX, exploradores europeos comenzaron a hablar de un lugar lleno de templos, más templos que casas, más estupas que árboles. Fotos en blanco y negro aparecieron en revistas arqueológicas, y poco a poco, Pagan volvió al mapa. Los historiadores lo estudiaron, los arquitectos lo admiraron, los viajeros simplemente se enamoraron. Después vino el turismo, primero tímido, con algunos mochileros aventureros, y luego más constante, cuando Myanmar abrió lentamente sus puertas al mundo. Bagan, como ahora lo escriben oficialmente, se convirtió en destino obligado para los amantes de la historia. Globos aerostáticos comenzaron a sobrevolar la llanura, y las imágenes de los templos al amanecer llenaron postales, documentales, cuentas de Instagram. Pero no todo era celebración. Los terremotos, especialmente el de 1975, hicieron temblar los cimientos. Cientos de templos se derrumbaron. Otros quedaron tan dañados que parecían irreparables. El gobierno militar intentó restaurar varios de ellos, pero muchas de esas reconstrucciones fueron criticadas, demasiado modernas, demasiado artificiales, como si intentaran copiar lo que solo la historia puede construir. Aún así, la esencia resistía. Cada grieta, cada columna, cada estatua sin rostro, seguía contando una historia. Y luego llegó el reconocimiento. En 2019, tras años de solicitud y trabajo conjunto, la UNESCO declaró Bagan como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Fue un momento simbólico, como si, al fin, el mundo dijera: sí, te vemos, sí, recordamos. Hoy en día, los templos de Bagan siguen ahí, algunos restaurados, otros simplemente abrazados por el tiempo. Cada año, miles de personas caminan por sus senderos polvorientos, con cámaras, con flores, con silencio. Algunos buscan fotos, otros respuestas. Los monjes aún meditan entre las ruinas. Los niños aún corren descalzos entre los ladrillos. Y el río Irrawaddy sigue fluyendo, como siempre. Pagan no volvió a ser un imperio. No lo necesita, porque su verdadero poder nunca estuvo en la conquista, sino en la calma, en la espiritualidad, en esa paz que uno siente cuando se sienta al atardecer frente a una estupa antigua y entiende que está tocando algo eterno. El sol se oculta tras los templos de Bagan y las sombras se alargan como dedos que acarician el pasado. El aire se llena de polvo dorado y en ese silencio que precede a la noche, el tiempo parece detenerse. Aquí, en esta llanura donde un día reyes soñaron con la eternidad, donde miles de manos alzaron ladrillo sobre ladrillo en nombre de la fe, queda algo más que ruinas. Queda una sensación, una presencia, un susurro. Pagan no fue el más grande imperio, ni el más longevo, ni el más temido, pero fue, quizás,
uno de los más humanos. Un lugar donde lo espiritual era parte del paisaje, donde la arquitectura no era para el ego, sino para la contemplación, donde cada templo era un puente entre lo terrenal y lo divino. Los imperios caen, los nombres se olvidan, las fechas se confunden, pero hay cosas que sobreviven al tiempo, aunque no estén escritas en libros. Un gesto, una oración, un ladrillo tallado con devoción. Hoy, mientras los globos flotan sobre Bagan al amanecer, y un niño local camina junto a un monje anciano mirando el horizonte, algo se siente completo. No porque se haya recuperado lo perdido, sino porque por fin lo volvemos a mirar, y al hacerlo lo reconocemos, no solo como un sitio histórico, sino como parte de nosotros. Quizás, en el fondo, todos llevamos un poco de pagan dentro, ese deseo de dejar huella, no con espadas, sino con belleza, con sabiduría, con calma. Así termina este viaje, no con fuegos artificiales, ni con grandes batallas, sino con un suspiro suave, como el viento entre estupas, como el murmullo de un monje al rezar en soledad. Pagan no necesita gritar para ser escuchado. Basta con quedarse quieto y escuchar. Porque hay lugares que, aunque se borren de los mapas, nunca desaparecen del alma. Y Pagan es uno de ellos.